Buen día en el día del Señor. Muchas bendiciones en este momento en el cual nuevamente abrimos la palabra de Dios y hoy día creo que es un tema fundamental, importante para la vida de todo ser humano. Todos vamos a tener que aceptar o rechazar este tema que lo trató el Señor Jesucristo sobre el tema del nuevo nacimiento. ¿Cuán necesario es eso en nuestras vidas? Vamos a ir para eso a la enseñanza del Señor Jesucristo en Juan 3 del 1 al 7. Leamos por favor, San Juan 3 del 1 al 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Oramos. Señor, en este momento pedimos que usted, Señor, sea glorificado a través de su palabra, otorgando a nosotros el entendimiento a través de su Espíritu Santo para convencer, Señor, al hombre de la necesidad del nuevo nacimiento. Padre, toma el control y dirija, Señor, este tema, Señor, vital para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ingresamos pues al tema del nuevo nacimiento. Y como dije, este es el tema quizás más importante para la vida de todo ser humano, pues por medio del nuevo nacimiento nosotros podemos encontrar la salvación de la condenación eterna, y también se genera en nuestras vidas una transformación, un cambio en primer lugar que agrada a Dios y en segundo lugar que nos da a nosotros mucha bendición. Desarrollamos este tema a través de la enseñanza del mismo Señor Jesucristo. En primer lugar, la necesidad del nuevo nacimiento. La necesidad del nuevo nacimiento. Fue una de las grandes enseñanzas que el Señor Jesucristo dio. Y lo registra el Evangelio de Juan. Fueron dentro de un contexto de una conversación con un fariseo llamado Nicodemo, quien se dirigió a Jesús y Jesucristo le dice de esta manera: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo manifiesta el versículo 3. Todos necesitamos nacer de nuevo. Todos necesitamos nacer de nuevo. Si Jesús hubiese dicho: al menos usted, señor Nicodemo, tiene que nacer de nuevo, hubiésemos nosotros dicho, ¿no?, que esta afirmación es solamente para esa persona. Solamente a él se lo dijo, a él se estuvo dirigiendo. Por tanto, no es una aplicación general o universal. Pero Jesús utilizó este término: el que no naciera de nuevo, lo cual indica en primer lugar que es para todo hombre. Cuando hablo de todo hombre estoy generalizando, en realidad es hombre y mujer, no importa sexo. Para un ciudadano de cualquier lugar, puede ser de cualquier país, puede ser de cualquier continente, a todos nos es necesario nacer de nuevo. Y en tercer lugar, para cualquier época, en cualquier tiempo, tanto en esos tiempos como los de ahora, os es necesario nacer de nuevo. También esto ha generado falsas ideas, conceptos erróneos sobre el tema del nuevo nacimiento.
Tal vez algunos han pensado, ¿no?, que el requisito para nacer de nuevo es, de alguna manera, para que esa persona de una baja moral, de mala reputación, tengan la facilidad de poder ingresar al reino de Dios. Pero Jesús no dijo de esa manera. No dijo que el hombre inmoral tiene que nacer otra vez, sino Jesús dijo: el que no naciera de nuevo. Revisemos el pasaje, leamos por favor el versículo 1, que nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Estamos hablando de un personaje. Este personaje, ¿quién era? Sabemos su nombre: Nicodemo. ¿Qué era Nicodemo? Él era un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran miembros de una secta judía estricta en cumplir la ley de Dios, y a su vez era separatista, cuidando de no vincularse con los gentiles y sus prácticas que tenían. O sea, que Nicodemo era un hombre estricto en cuanto a su vida moral. Se exigía en cuanto a ello, porque era no tan solamente un miembro más, sino un hombre principal entre los fariseos, un príncipe, como dice en otras versiones, y como dice también el versículo 10 de ese mismo capítulo, era un maestro en Israel, un hombre conocido por su conocimiento escritural y también por su alta moral, un principal, un miembro del Sanedrín, un hombre importante dentro de la casta judía. Y no solamente hablaremos de sus conocimientos, porque para ser parte de ser un principal entre los fariseos y ser miembro del Sanedrín, demandaba algunas exigencias ya de carácter personal. Por ejemplo, era un hombre que ayunaba, era un hombre que fielmente cumplía con la ley de Dios, el mandato de Dios de dar los diezmos al Señor, los cuales es de Él. Él guardaba el día de reposo, el día sábado. Él oraba continuamente y a su vez creía él fielmente en la palabra de Dios. Creo que Nicodemo, si podríamos nosotros trasladarlo a nuestros tiempos, él sería un miembro fiel y de gran honor en cualquier iglesia. ¿Quién no lo hubiese querido tener con nosotros? Culturalmente era un hombre muy preparado. Moralmente se portaba correctamente. Él era un miembro honorario del Sanedrín, como da referencia Juan capítulo 7 en sus últimos versículos. Sin embargo, Jesús incluyó a Nicodemo cuando le dijo, versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, a pesar de tanto conocimiento de la palabra de Dios y de su intento de cumplir la ley de Dios, exigía bastante en ello. Para Dios, para Jesús, él está muy alejado del reino de Dios. Él necesitaba nacer de nuevo. Quizás Nicodemo no pudo entender el lenguaje espiritual del Señor Jesucristo, que Jesús le hablaba, Jesús le daba referencias y él más bien lo toma como simplemente tal vez una observación del reino de Dios, pero su confusión radica tal vez en el pensamiento, en el concepto de un fariseo. Para un fariseo que creía en la llegada del reino de Dios de una manera terrenal, ellos estaban en la expectativa de la llegada de un Mesías. Para él Jesucristo era un maestro. Él quería saber más de ese maestro, una persona importante que había aparecido, pero tenía el concepto religioso que le alejaba de la verdad de Dios.
Fijémonos en la pregunta que le hace Nicodemo a Jesucristo. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vemos que no tuvo tanto interés por nacer de nuevo, por el nuevo nacimiento. No lo veía como su interés personal, sino más bien se pone a pensar cómo funcionaba esto. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está la lógica de esto? En otras palabras, Nicodemo mira más el tema de una manera objetiva. Él quiere verlo por la razón, en vez de verlo de manera subjetiva. Así pregunta, ¿cómo el hombre? Más bien la pregunta hubiese sido, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Yo estoy interesado, Señor Jesús, yo quiero ver el reino de Dios, ser parte del reino de Dios. ¿Cómo puedo yo nacer entonces de nuevo? Por lo tanto, diremos que Nicodemo, en primer lugar, prefería discutir el tema del nuevo nacimiento que experimentarlo, que vivirlo, que hacerlo suyo. Así, hoy muchas personas insisten en entrar en el reino de Dios por la cabeza, o sea, por la lógica, por la razón, antes que por medio del corazón, simplemente creyéndole a Jesús, creyendo en lo que Jesús nos ofrece. Como si lo fundamental fuese estar convencidos antes de convertidos a la fe en Jesucristo. Con lo que estoy diciendo, no estoy tratando, y no sea malinterpretado, que estoy buscando desanimar al que quiere con toda sinceridad buscar la verdad de Dios. Por lo contrario, animo a que entremos a la investigación, animo a que estudiemos la palabra de Dios, pero con mucha frecuencia el hombre de esa manera pone siempre en tela de juicio las palabras del Señor, las enseñanzas del Señor Jesucristo, y muchas veces de esa manera el hombre se engaña, procurando de esta manera ser confrontado con las verdades de Dios. Más bien él quiere descubrir las cosas, pero de acuerdo a su manera de pensar. Es como si hoy primero quisiera yo conocer, aprender la tecnología de un celular, comprender las piezas, para qué sirve cada elemento allí, para que después que yo sepa, recién comprarme uno. Tanto tiempo perdería y no tendría el uso práctico en mis manos de un equipo móvil. O si yo esperase conocer toda la técnica de las transmisiones, ¿no?, de la tecnología cibernética, para que yo recién, sabiendo cómo opera eso, recién comprarme una PC, recién comprarme una computadora y aprender todas las ventajas que nos ofrece ahora esta tecnología. Son cosas incorrectas. Pasamos a la segunda parte. Dios produce el nuevo nacimiento. Dios produce el nuevo nacimiento. Por lo que dijo Jesucristo en cuanto al nuevo nacimiento, entendemos que es algo que no viene de nosotros, no trasciende de nosotros. Es algo que viene directamente de Dios. Veamos por favor versículo 5 y versículo 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Esto es de Dios. Esto lo otorga Dios. Si es así, ¿cuál sería nuestra parte? ¿Cuál sería nuestra parte? Lo único que nos corresponde a nosotros es creer. Creer en lo que Él nos está ofreciendo. Creerle a Él. La mayoría de nosotros cree en Dios, pero la mayoría a su vez no le cree
a Él. No cree lo que Él dice. Ahí está nuestro problema, porque si fuese lo contrario, todos los días estuviéramos con la palabra de Dios para creerle todo lo que Él quiere direccionarnos a nosotros. Si le creyésemos, recibiríamos lo que Él nos ofrece. Él nos está ofreciendo la vida eterna. Más bien nosotros tratamos de entenderlo completamente utilizando tal vez la razón y no confiamos en Él. Pero en la vida tenemos que aprender a confiar. Confiamos muchas veces en otros diariamente. Por ejemplo, antes yo tuve que subir a un vehículo. Tuve que subir a un transporte público y la verdad que lo hago casi a diario y no me interesa. Yo veo que al resto de las personas también, de los peatones, no nos interesa pues averiguar quién es el chofer, ver su tarjeta de conducir. Solamente creemos que ahí hay un hombre que nos puede llevar a nuestro destino. Y hay cosas así que nosotros tenemos que creer porque no podemos hacer muchas cosas por nosotros mismos. Por ejemplo, me sentía mal y necesité ser operado. Yo tenía unos dolores muy intensos, muy agudos. Así tuve que acudir al hospital. Y en el hospital, los médicos me diagnosticaron que la única manera para salvar mi vida era a través de una intervención quirúrgica. Me pregunto, ¿cuán beneficioso hubiera sido para mí decirles, ¿sabes qué, médicos? Yo tengo, ya que va a haber una intervención quirúrgica, yo tengo que estudiar primero medicina. Luego que estudio medicina, ¿no? Yo podría saber lo que ustedes van a hacer conmigo. Me pregunto, ¿qué tal si yo les hubiese dicho, ya sé medicina, ya estudié 7 años, 8 años, y ahora pues ya me pueden ustedes operar, pero, ¿saben qué? Van a aplicarme anestesia, pero que sea tan solamente local, para que yo pueda ver lo que ustedes estaban haciendo conmigo y aún yo les pueda orientar, porque ya tengo conocimiento de cirugía, cómo deben ustedes operarme. ¿Saben lo que yo haría? Simplemente, si fuese eso así, yo estaría estorbándolos. Estaría estorbándolos y no les ayudaría en nada. Lo importante para mí, lo importante para mi mal, para mi enfermedad, es ponerme en las manos de los cirujanos y confiar en ellos, creer en ellos. La mayoría, cuando tratamos el tema del nuevo nacimiento, ellos más bien se quedan con esta pregunta. ¿Cómo puede darse ello? ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo? ¿Cómo puedo creer algo que no entiendo? Subrayan más la razón, subrayan más la lógica. Pero vuelvo a decir que en la vida cotidiana, cada uno de nosotros tenemos que creer, conformarnos con aceptar muchas veces lo que nosotros no podemos probar. Por ejemplo, ¿cómo probar el amor en un laboratorio? ¿Puedo meter en un vaso el amor y decir aquí está el amor? Tal vez no pueda hacerlo esto, pero eso no quita que yo sienta amor, que sintamos amor. De la misma manera, también la misma naturaleza nos otorga ejemplos de nuevos nacimientos. Por ejemplo, les comparto que a mí me gusta tener en mi casa un jardín. Me encantan las plantas, me encantan los animales y en mi jardín muchas veces puedo observar la presencia de alguna mariposa que viene con sus lindos colores y en algunas oportunidades encuentro también dentro de mis plantas en las hojas algunas orugas. Sé que esas orugas dentro de poco se convertirán en mariposa, pero esa mariposa que llega y vuela antes fue una oruga que se arrastraba, una oruga que no era tan bonita. Y aún esa oruga tenía mucho peligro. Yo tengo por ahí unos pollitos y mi gallina es muy especialista en atrapar a las orugas y se las devora. Otras aves también hacen lo mismo.
Pero esa oruga un día se reviste, un día hace su capullo, un día se inserta en una hoja y se pone a dormir por unos días. Luego despierta y sale de su capullo y sale transformada en una nueva criatura, una criatura hermosa, una criatura alada que comienza a volar y deja de ser la oruga. Se convirtió en una mariposa impresionante, con colores hermosos y vivos. Ahora ya no se arrastra, ahora vuela. Cuán cierto nos suena las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17, la segunda parte que dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora nuestra mariposa vuela de jardín en jardín. Nuestra mariposa ya no corre el peligro de mi gallina, ni de ninguna otra ave de mí. Más bien, me quedo impactado, impresionado por la hermosura que ella tiene. Lo mismo sucede con muchas personas que han experimentado el nuevo nacimiento. En lo que respecta a las personas, leamos por favor 2 Corintios 5:17, leamos el versículo completo que nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso es cierto. Eso es cierto. La persona que viene a Cristo, la persona que entrega su vida a Cristo, hay una operación de lo alto hacia ella. Esa persona es transformada. El Espíritu Santo viene a morar en ella. Jesucristo comienza a dirigir su vida y esa vida es otra. Lo único que ella tuvo que entender y aceptar su condición para poder ir yo al médico, tuve que aceptar que estaba yo enfermo y necesitaba una intervención quirúrgica. De igual manera, yo necesito la intervención de Dios en mi vida, porque la Biblia me dice en Romanos 3, y esa es mi experiencia personal y quiero de toda persona, Romanos 3, del 10 al 12, que me dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. ¿Qué quedaba en mí? Aceptar mi condición y aceptar lo que Dios hizo por mí, que Él envió a su Hijo, a su único Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aceptar lo que hizo Jesucristo, Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, lo que hizo Dios por mí está como un regalo, como un ofrecimiento. Y queda lo que me toca a mí, solamente aceptar ese regalo. El regalo que Dios me ofrece, la vida eterna, la transformación a una nueva experiencia. Ser nueva criatura en Cristo Jesús. Pero Dios es un Dios caballero. Dios no quiere obligar, no quiere en realidad Él forzar a nadie. Él apela a la voluntad del hombre. Él ofrece, otorga, pero está en nosotros aceptar y Dios darlo. Hoy en el mundo hay muchas personas, muchísimas personas, millones, que no aceptan lo que Dios ofrece. Ese mismo Jesucristo que anteriormente dijo estas palabras en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, hoy nos vuelve a repetir como un eco: no queréis venir a mí para que tengáis vida, para que reciban la vida eterna. Ven a Jesús, Él te sigue invitando, Él te sigue ofreciendo. Solamente créele a Él. Todo el resto será obra de Dios, como lo escribe Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13, donde nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les da potestad, o sea, el poder de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como la oruga, podemos ser transformados, podemos experimentar un hermoso nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento genera un cambio radical. Dios otorga eso y es necesario. Sin ello no podemos ver el reino de Dios. Dios obrará, Dios se encargará después de hacer esa transformación, como la oruga es transformada en esa hermosa mariposa. Dios no tan solamente me da esa transformación, sino el requisito para poder ingresar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Según lo que enseñó Jesucristo, no hay esperanza para hombre alguno de entrar en el reino de Dios si no hemos experimentado el nuevo nacimiento. Hoy es el día en el cual tú le digas también a Jesús: acepto lo que tú me estás ofreciendo. Quiero experimentar ese nuevo nacimiento, estar en Cristo para ser esa nueva criatura, para poder yo ingresar también a lo que usted nos está dando. Usted nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede entrar en el reino de Dios sino por Él. Ven a Jesús y le vamos a decir: Señor, sé que soy pecador, sé que usted murió en la cruz por mí, sé que usted es el regalo del cielo para mí. Hoy le pido perdón, hoy le invito a ingresar a mi corazón y quiero que usted me otorgue ese nuevo nacimiento que quizás en estos momentos yo no lo entienda a cabalidad, pero si yo le creo, quiero aceptar lo que usted otorga. Creamos en Jesús. Muchas bendiciones. Me conoces en lo secreto, me viste antes de nacer, me acompañas, eres mi amigo fiel. Nunca me dejas, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para ser pecador. Eres tan buen Dios. Soy completo en ti, nunca me dejas, lo sé muy bien. Yo lo sé muy bien. Oh Jesús,
aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme, vienes a buscarme, no me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Para siempre. Oh. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme, no me olvidas y me encuentras